Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. 7 de la mañana, 25 minutos en Habla Caracas. Llegamos a ustedes a través de Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Entrevista especial con el periodista especializado en la materia de seguridad ciudadana, de sucesos, Javier Ignacio Mallorca, el fundador y editor de Crímenes sin Castigo, un portal que les recomiendo seguir, estar pendientes, estar de alguna manera relacionados todos los días, porque es un tremendo esfuerzo por reflejar la realidad venezolana desde el punto de vista de la seguridad y la defensa del país. Así que, ¿qué está pasando en la Cota 905? ¿Cómo entenderlo? Es la pregunta que probablemente todos nos hacemos, y para eso hemos convocado a Javier Ignacio Mallorca, amigo de esta casa. Javier Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Elías, ¿qué tal? Mucho gusto, espero que me puedan escuchar bien. Sí, Javier, agradecido porque suponemos que debes tener una agenda repleta y estás dando cobertura prácticamente al momento de los acontecimientos. ¿Qué necesitamos para entender qué está pasando allí? ¿Es un fenómeno nuevo, Javier Ignacio? ¿Esto es parte de un proceso? ¿En qué situación estamos en Caracas? Una octava parte de la ciudad está en estado de conflicto, vaya, y es la capital del país, ¿no? Así es, Elías. Ya se harán consideraciones de orden geopolítico sobre esto, pero desde luego, desde ayer en la tarde está en desarrollo una operación de intento de retoma de los territorios que eran usados por estos integrantes de bandas criminales para hacer disparos, para, repeler la acción policial. Es una operación hasta cierto punto parecida a la que hubo el 12 de junio. Recordaremos que aquello fue un sábado y, los funcionarios se tomaron fotos en las trincheras que habían cavado los integrantes de estos grupos en las partes más elevadas de La Vega, y que eran usados precisamente no solamente como puntos de disparo, sino también como especie de garitas para vigilancia de lo que se podía estar haciendo, ¿no? Hasta el momento y después de toda esta noche hemos estado monitoreando el asunto. Hay relativa calma en los alrededores del Paraíso. Hubo alguna que otra ráfaga en la madrugada, pero digamos que hubo calma incluso más allá de las 5 de la mañana, que fue un poco como el marcador que se usó para medir la conflictividad ayer. Ayer también en la madrugada hubo calma, pero a las 5 de la mañana se volvió la cosa a ponerse bastante violenta. Entonces esa es la situación, Elías. Desde luego, esto forma parte de un proceso que venimos, sobre el cual se viene alertando. La megabanda del Coqui, Carlos Rebete, tenía su punto de operaciones, su centro de operaciones en la Cota 905, desde el año 2014, 2013, por allí. Recordemos que esta banda fue el objetivo primordial de la primera OLP, Elías. Sí, señor. En julio de 2015. Uh-huh. Y no pudieron con él. Él siempre parecía estar un paso adelante de la acción policial, parecía tener información privilegiada. Y luego las siguientes operaciones de liberación del pueblo OLP que se llevaron a cabo en ese sector, hubo por lo menos 4 más. Lo que ocurrió con ellas es que desplazaron y en el argot de la policía neutralizaron a miembros de bandas rivales. De manera que a la vuelta de 3-4 años el Coqui se había erigido en el principal exponente del mundo criminal en el área. Y por lo menos hasta el día de ayer era la megabanda más importante de
toda el área capital en términos de cobertura geográfica y número de pie de fuerza, como llamamos, ¿no? Tienen, de acuerdo con los cálculos de la Policía Nacional, unos 250 hombres. Pero vamos a ver qué resultado tiene esta operación, Elías. Mi temor es el siguiente. Lo voy a poner sobre la mesa de una vez. En estas operaciones siguen un formato que era hasta cierto punto parecido al que se aplicó en algunas favelas de Río de Janeiro, incluso en las OLP, ¿no? Y consistían básicamente en que los policías aplicaban tácticas de saturación, es decir, concentraban una gran cantidad de funcionarios en un territorio relativamente pequeño y, bueno, permanecían allí algunas horas, mediodía si acaso, un día cuando mucho, y después se iban. De manera que, bueno, allí lo que ocurría era que simplemente había un saldo de fallecidos, pero no había ningún tipo de rescate institucional ni de servicios. Es un poco lo que pedía el párroco de La Vega, Alfredo Infante, el padre Infante, en estos mensajes desesperados que enviaba a la comunidad y al gobierno, para que más allá de esta acción que parecía a todas luces necesaria, que es, bueno, rescatar el orden, poner el orden, bueno, más allá de eso, era necesario también rescatar el agua, el servicio de agua potable, el servicio de aguas servidas, los servicios sanitarios y de comunicaciones, y en fin, y los educativos también, por supuesto. Entonces este es mi temor, porque pareciera ser que se está siguiendo el mismo formato, es decir, estos funcionarios van a estar allí un rato y después se van. ¿Y qué pasa? Bueno, que los miembros de estas bandas criminales, que no son ningunos advenedizos, son personas que han vivido allí, que han crecido allí. El Coqui creció en la Cota 905, es decir, conoce todos esos barrios mejor que nadie. Entonces ellos van a regresar y vamos a volver entonces a la misma dinámica que teníamos hasta hace 2-3 días. Ese es mi temor. Por lo pronto, pues, hay unas horas de calma en el área de la Cota y en el área del Paraíso. Debo decirte que debido a esta conflictividad que vemos desde el mes de enero, La Vega ha pasado a ser la parroquia más violenta de toda Caracas. Wow. En términos de número de homicidios, ¿no? Mucho más que la parroquia Sucre, aun cuando la parroquia Sucre, que es donde está Katia, tiene más habitantes y tradicionalmente por eso ha sido la que arroja el mayor número de víctimas. Bueno, pues La Vega a partir de enero pues se erige en la parroquia más violenta, y además de eso es la que ocasiona el mayor riesgo de muertes y de recibir algún impacto de bala perdida en los alrededores. Tenemos contados, Elías, hasta lo que ocurrió en esta semana, iban 7 muertes por balas perdidas, gente que circulaba por la autopista norte-sur, gente que podía estar circulando por los alrededores de Quinta Crespo, en fin, toda una situación de un riesgo tremendo para los transeúntes y los conductores que usan esta importante vía, porque es lo que comunica todo el área de la planicie, la autopista Caracas-La Guaira, con sí, el Valle y la autopista regional del centro. Bueno, todos esos túneles prácticamente eran zona vedada cuando empezaban los tiroteos. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Javier Ignacio Mallorca es nuestro interlocutor en esta conversación especialísima que sostenemos a esta hora de la mañana, a las 7:37. Javier Ignacio, ¿qué está en juego? ¿Por qué el enfrentamiento? Si antes había tranquilidad, había calma, había entendimiento cuando las zonas de paz creadas por aquel viceministro de Relaciones Interiores. ¿Qué está en juego? ¿Qué se pelea? ¿Qué se disputa? Sí. Pregunta interesante. Puedo especular con base, digamos, en lo que se ha visto allí.
Eh, Allí hay un territorio de en La Vega hay unos 120.000 habitantes, en la Cota no hay tantos. Eh, Desde luego que cuando un delincuente como este empieza a ejercer lo que llamamos gobernanza criminal, empieza a implantar su ley, eh, desde luego que empieza a controlar eh, eh, lo que pasa, lo que no pasa, lo que entra y lo que no entra. Se convierte en el gran factor regulador. ¿Y qué regula? Bueno, los mercados, los legales y los ilegales. Sí. Y eso te da, desde luego, una renta. Eso es lo que llamamos la renta negra, la renta criminal. Cuando el coqui empieza a expandir primero a consolidar y luego a expandir su territorio, lo que está intentando hacer es incrementar esa renta mediante el control de nuevos espacios. Entonces, creo que eso es lo que está en juego, ¿no? Y no es poca cosa, ¿eh? Porque hablamos de la extorsión, que es la caja chica de todos estos grupos, es decir, lo que puedan pagar en dinero y especias los comerciantes, los conductores, todo el que se dedica a una actividad económica, aunque sea muy pequeña allí, ha sido sometido y debe cancelar dinero a estos grupos. Esa es la caja chica, la extorsión, pero hay mucho más. Están las redes de prostitución, están las redes de distribución de drogas legales e ilegales, es decir, el pequeño tendero que vende la cerveza también debe pagar, a veces incluso obedece a los intereses, directamente a los intereses de estas bandas, y después todo lo que son los circuitos de venta de drogas ilegales, allí pues también son de ellos, ahí no hay posibilidad de ejercer un comercio independiente, eso no existe allí, Elías. Y luego utilizar esos territorios como áreas de paso seguro o de ocultamiento para secuestros, vehículos robados que luego son revendidos a las víctimas, es decir, extorsión por robo de vehículos. Y a partir de allí se genera también una dinámica de extorsión hacia áreas vecinas. Entonces, en el mes de junio recibimos información sobre comerciantes del área de La Paz y de Montalbán que empezaron a ser extorsionados por estas bandas criminales. Entonces, eso refleja un proceso de expansión de esos mercados y del área de influencia. ¿Por qué se da yo creo que el gran error de estos, sobre todo de Revete, alias Coqui, fue emprender un conflicto violento con la gente de La Vega, porque eso lo convirtió en foco de atención. Y definitivamente es que la violencia, Elías, la violencia armada no es buena para los negocios. Y ese es un principio, claro. Mira, eso es de mafia tradicional. La violencia armada no es buena para los negocios, pues llama la atención, aún con gente tan tolerante hacia la violencia como son los de este gobierno, pues al final eso los impulsa por clamor público a ejercer una acción, la que sea, pero a ejercer una acción. Entonces, bueno, hemos visto esto de ayer, la ministra Meléndez anuncia que va a retomar, y cito, el control absoluto de la zona, lo cual, digamos, por entendimiento en reverso, nos da a claras vistas que allí no había ningún control. Bueno, esto lo sabíamos, pero digamos que lo declare una autoridad como la ministra Carmen Meléndez, pues es muy significativo. Y que van a permanecer allí, dice la ministra. Bueno, vamos a ver hasta cuándo y vamos a ver en qué términos, porque hay otra realidad, y es que, bueno, las policías en Venezuela son de las instituciones menos confiables para el ciudadano, las policías y los militares. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de acción emprende una vez asegurada la zona. Vamos a ver si entrega esto a algún liderazgo comunitario,
a ver si designa algún protectorado, Elías, que bien le haría falta por lo menos a esa zona. En fin, vamos a ver qué surge de esto, pues se escuchan ideas. Agradecemos mucho tu tiempo, la generosidad de compartir la información que manejas, Javier Ignacio. Y bueno, veremos cómo evolucionan estos acontecimientos y estaremos en contacto contigo, recomendando a toda nuestra audiencia seguirte cotidianamente en Crímenes sin Castigo. ¿Quieres promover alguna red en particular, Javier Ignacio, además del portal Crímenes sin Castigo? No, Elías, muy agradecido por tu mención generosa. www.crimenesincastigo.com es el producto de un esfuerzo en el que, bueno, cada vez se involucran más personas, pero es un esfuerzo de migaja. Y estamos en las redes sociales, en Twitter, @Javier Mallorca, y en Instagram, @Crímenes sin Castigo. Agradecido, Javier Ignacio.